Bueno, hola, buenas tardes a todos. Es un gusto enorme para mí tenerlos acá. También es un gusto ser el anfitrión y de alguna manera el presentador en esta oportunidad en este webinar tan particular que nos tocó organizar. En primer lugar, me presento, mi nombre es Albano Layupa, yo soy director general, director ejecutivo de Consorcio Abierto, soy uno de los fundadores de la empresa. Eh, y quiero arrancar agradeciéndole absolutamente a todos. Arranco por los presentes, por confiar en su tiempo en nosotros, en dedicarnos este ratito confiando en que el contenido que hemos organizado para ustedes tiene sentido y gracias por eso. También agradecerle a los oradores. Tenemos hoy tres oradores de altísima calidad y con un compromiso enorme que no dudaron cuando los convocamos en decir que sí. Así que muy agradecidos con ellos, que los voy a nombrar y aprovecho también a presentarlos en este mismo momento. Eh, Sebastián Cucala es el primero de los oradores. Sebastián es administrador, como lo llaman ellos en España, es administrador de fincas, es abogado y es presidente del Colegio de Administradores de Consorcios, digámosle, de fincas de Valencia. Eh, a Sebastián lo convocamos ni bien sucedió el hecho que ahora desarrollaremos un poquito más en Bahía Blanca y con una enorme generosidad estuvimos conversando con él y fue interesantísimo escucharlo. Así que Sebastián va a estar en un formato distinto, no va a estar 100% online porque por diferencia horaria y por algunos compromisos se le complicaba estar, pero lo vamos a estar escuchando en un video que realmente vale cada minuto. Interesantísimo lo que nos contó sobre lo sucedido en Valencia y toda su experiencia ahí, cómo se organizaron para poder pasar el momento, ¿no es cierto? Después también nos va a acompañar Pablo Antonelli. Pablo es ingeniero civil, es ingeniero laboral también, profesor de la Universidad Nacional del Sur y profesor también de la Universidad Tecnológica Nacional en la ciudad de Bahía Blanca. Eh, Pablo se especializa en las áreas de hidráulica y de obras civiles, así que sin dudas va a ser interesantísimo escucharlo, además de que reside en Bahía Blanca y seguramente con ojos digamos, con todo ese conocimiento previo, mirar la situación de Bahía Blanca seguramente tiene mucho para aportarnos, ¿no? Y después también está con nosotros Martín Lermer, que nuevamente le agradezco su tiempo y estar con nosotros. Martín es abogado, es especialista en todos los temas de propiedad horizontal y nos pareció muy oportuno también invitarlo para hacer un zoom, digamos, para entender un poquito más en detalle todo lo que tiene que ver con las responsabilidades, digamos, de los administradores y distintos aspectos legales ante catástrofes como la sucedida en la ciudad de Bahía Blanca. Así que ellos van a ser nuestros oradores y bueno, y quería contarles antes de empezar, ¿no es cierto? Consorcio Abierto, bueno, me imagino que la gran mayoría de los que están acá ya han tenido algún contacto, conocen nuestra empresa, pero no sé si todos saben que Consorcio Abierto es una empresa bahiense, básicamente es nacida en Bahía Blanca. Personalmente yo soy bahiense, en este momento incluso me encuentro en Bahía Blanca, resido aquí, más allá de que me paso mucho tiempo en Buenos Aires y en algunos otros lugares, pero Consorcio Abierto es una empresa de origen bahiense. Hoy tenemos presencia en más de 300 ciudades de la Argentina y trabajamos con más de 11.000 casi 12.000 edificios, 1.500 administraciones en todo el país. También tenemos presencia en Colombia, pero todo eso es anécdota. Lo importante acá es que como bahienses nos tocó sufrir, digamos, esta catástrofe, nos tocó verla de cerca. Esas cosas que uno generalmente ve en televisión, que pasan en otros lugares, bueno, lo vimos aquí, lo vivimos aquí. Creo que no hay bahiense que no tenga, si por supuesto, si no tuvo consecuencias propias, que muy probablemente las haya tenido, seguramente tiene un familiar, un amigo
que las tuvo, consecuencias muy graves, consecuencias que todavía seguramente en muchos casos todavía estamos resolviendo, ¿no es cierto? Eh, Así que desde ahí, y creo que ustedes, si son seguidores de los webinars que organizamos, Consorcio Abierto le da mucha importancia al contenido, le damos importancia a poder llevarle a nuestros clientes y también no clientes al ecosistema de administraciones en general, llevarles contenido de calidad. Siempre tratamos de que el contenido que traemos, que las charlas tengan, el tema sea de interés, que los speakers, que los oradores estén bien involucrados y comprometidos en eso, ¿no? En llegar a ustedes con un contenido de calidad. Y nos pareció súper oportuno hacer un espacio en la agenda de contenido para hablar de esto, para hablar de estas circunstancias como lo que ocurrió en Bahía Blanca, que si hacemos un poquito de memoria, hace unos años atrás ocurrió una catástrofe similar en la ciudad de La Plata. En estas semanas, después de lo de Bahía Blanca, hemos visto algunas otras inundaciones, por suerte en algunas ciudades un poco más chicas que por ahí tienen menos cantidad de edificios y por supuesto con una dimensión menor a lo que ocurrió en Bahía, pero en definitiva, perdón. En definitiva, nadie está exento de estas circunstancias climatológicas que lamentablemente vemos cada vez más seguido. Si bien, por supuesto, uno no es especialista en clima, ni mucho menos, la realidad es que creo que sí, como buen observador, todos podemos ver que, mm, que estas cosas están pasando cada vez más seguido. Entonces, tener aunque sea una mínima noción o estar mínimamente preparados, cuanto más preparados mejor, pero por lo menos estar mínimamente preparados vale muchísimo la pena para los que no les tocó vivirlas y creo que seguramente también habrá contenido interesante para los que sí les tocó, como el caso de Bahía Blanca o eventualmente Administraciones de La Plata hace unos años atrás. Eh, Así que esa es la idea, esa es la propuesta para hoy. No quiero robarme más tiempo, así que si les parece, vamos a iniciar viendo un video que nos envió Sebastián Cucala. Como les contaba, Sebastián, administrador de fincas, abogado y presidente del Colegio de Abogados de Valencia, que ha tenido una experiencia muy interesante, digamos, más allá del contexto de lo que fue hace unos 6 meses la Dana en Valencia. No sé si recuerdan ese evento de inundaciones con barro, en fin, una cosa tremenda y que por supuesto trajo consecuencias a todo el mundo de la propiedad horizontal en esa ciudad. Así que si les parece, vamos a comenzar escuchando a Sebastián, a quien, aunque sea por video, yo le agradezco muchísimo que lo haya hecho. Los invito a verlo, es un video de un ratito que vale muchísimo la pena. Después vamos a seguir con Pablo y luego con Martín, teniendo el espacio para preguntas, por supuesto. Así que si les parece, arrancamos por ahí. Muchísimas gracias por estar y avanzamos nomás. Buenas tardes, queridos compañeros de Argentina. Soy Sebastián Cucala, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, y me han pedido que para este webinar que tenéis hoy, martes, día 8 de abril, os haga este vídeo, dado que por coincidencia horaria no iba a poder participar en directo. Aquí en Valencia, el día 29 de octubre del 2024, tuvimos unas inundaciones muy graves que afectaron a un núcleo de población muy elevado, en concreto a 78 poblaciones, que son más de 600.000 habitantes los que residen en ellas. El día 29 se produjo por la tarde, en torno a partir de las 5 de la tarde empezó a haber los problemas de inundaciones en las zonas que primero los tuvieron y terminaron pues a las 7 de la tarde llegando el agua a las zonas últimas donde fueron afectadas. El problema que tuvimos básicamente fue que en algunas poblaciones el nivel del agua alcanzó los 3 metros de altura, con lo cual todas las viviendas que se encontraban en planta baja, negocios y también muchos accesos a edificios se quedaron totalmente bloqueados porque el agua además estuvo arrastrando todo lo que encontró a su paso, desde árboles a vehículos, y lo que ocasionó fue realmente que hubiera atascos y bloqueos por parte de todas esas cosas que iba arrastrando el agua. Aparte de eso,
uno de los principales problemas que hubo fue la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades de emergencias. En algunas poblaciones se tardaron 3 o 4 días en llegar a poder acceder allí por parte de las emergencias, con lo cual pues hubo que improvisar de alguna forma, tanto los administradores de fincas como los propios afectados, una solución para ir restableciendo servicios. En primer lugar, lo que hicimos desde el Colegio de Administradores con el fin de coordinar todas estas actuaciones que se tenían que llevar a cabo fue el contactar con los compañeros que sabíamos que tenían sus despachos en esa zona, primero para saber en qué situación estaban y en segundo lugar, la primera idea fue nombrar un administrador que fuera el coordinador de zona y que permitiría ser el enlace entre el colegio y las necesidades que podían tener las comunidades de propietarios que le trasladaban a su vez a los administradores. Esos coordinadores hicieron una tarea y de hecho siguen haciéndola todavía 5 meses después, dado que lo que era necesario era tener primero claros qué criterios eran los que iba a tener las autoridades con el fin de poder dar acceso o limitar el acceso a determinadas zonas, que iba a permitir el poder tener coordinado con los proveedores y con las empresas la posibilidad de llegar hasta los sitios más perjudicados y que pudieran seguir dando su servicio o, en su caso, restablecer servicios que estaban totalmente arrasados por el agua. Los primeros servicios que tuvo que darse prioridad fueron el agua y la luz. En muchos casos la luz se fue por el hecho de que se inundaron las zonas donde estaban la centralización de los contadores eléctricos. En otros casos también las propias estaciones de media y alta tensión de la empresa suministradora y distribuidora de la luz también se vieron afectadas, con lo cual, aunque hubo zonas en las que no llegó el agua, el hecho de que los transformadores estuvieran totalmente inutilizados impidió que hubiera posibilidad de tener luz. A partir de ahí, el envío de los electricistas y de los fontaneros fue las dos profesiones prioritarias para poder tener agua y luz en los edificios. Otro problema al que nos enfrentamos fue el hecho de que no hubiera suficientes profesionales para poder atender la demanda que había de trabajos. Eso nos obligó desde el propio colegio a hacer un llamamiento a los profesionales de otras provincias de España que tuvieran disponibilidad de desplazar personal, operarios y material para poder restablecer servicios para que se les pudiera contratar y vinieran. Algunos vinieron con carácter voluntario y durante un tiempo estuvieron haciendo esas tareas de restablecimiento de servicios de una manera altruista, pero a nosotros lo que nos interesaba no era ya pedir el hecho de que estuvieran de manera voluntaria y gratuita, sino el que hubiera disponibilidad de efectivos para poder restablecer los servicios. Una vez restablecida la luz y el agua, que permitían tener cierta habitabilidad en los edificios, lo que nos preocupaba era la opción de vaciar, sobre todo, las zonas bajas de los edificios. En unos casos las plantas bajas, en otros casos lo que eran los sótanos, en algunos casos de aparcamiento y garaje, y en otros casos sótanos que eran de los propios edificios. Esta tarea se alargó durante varios meses porque tampoco había efectivos suficientes para poder atender. Y luego se juntó con el hecho de que en el momento en que empezaron las autoridades a intervenir, empezaron a exigir unos protocolos de seguridad e higiene en el trabajo que eran necesarios para, teniendo en cuenta que la extracción de ese agua y de esos lodos, en muchos casos eran lodos contaminantes porque ahí se había juntado tanto lo que había arrastrado el agua del propio cauce de los barrancos como el ácido de las baterías de los vehículos, los combustibles de los vehículos y muchos otros materiales que iban disueltos en el agua y que hacían que ese lodo pues estuviera contaminado y que pudiera ser un motivo de generar problemas sanitarios. A partir de ahí se empezaron a pedir una serie de condiciones que de manera coordinada por parte del colegio con los coordinadores de zona y a través de las autoridades provinciales y las autoridades municipales
se coordinaron trabajos para poder hacer el vaciado de esos sótanos y de esas zonas bajas de los edificios. Como he dicho antes, eso se prolongó prácticamente hasta 4 meses después de la venida de agua, y realmente fue un trabajo complicado en algunos casos porque hubo que sacar vehículos, comprobar previamente si había fallecidos o no dentro de los sótanos, y una vez que ya se pudieron evacuar los cadáveres que se encontraron en esas zonas, terminar eliminando esos lodos y ese agua. Eso era un paso principal para que luego a continuación entraran los técnicos, tanto los técnicos municipales, tanto arquitectos como aparejadores, para verificar el estado en que se quedaban los edificios después de haber soportado tal cantidad de agua, tanto en los sótanos como a nivel de estructura, qué repercusiones podía tener. Una vez que se ha ido pasando las inspecciones técnicas por parte de los ayuntamientos o de los municipios en aquellas zonas afectadas, a pesar de eso, en aquellos casos en los que han ido saliendo fisuras o problemas constructivos que podían estar relacionados directamente con esta llegada de agua, lo que se hizo fue volver a pedir en aquellos casos concretos en los que había necesidad de que los técnicos municipales acudieran, volver y verificarlo. De manera paralela y prácticamente al principio, la entidad que se hizo cargo de verificar los daños que se estaban ocasionando, tanto materiales como a nivel privado, digamos, de los propietarios que vivían en los edificios, como de las propias comunidades de propietarios, es una entidad pública que se llama Consorcio de Compensación de Seguros. El Consorcio de Compensación de Seguros es una empresa pública que depende del Ministerio de Hacienda y que tiene una serie de ingresos por cada póliza de seguros que se efectúa en España, que va destinado a cubrir riesgos extraordinarios como puede ser el riesgo por inundación, como ocurrió en este caso. El consorcio es la entidad pública que tenía y tiene la obligación de atender esos siniestros, siempre y cuando la comunidad de propietarios tenía firmada una póliza de seguros con una compañía privada aseguradora. En función de las coberturas que tenían las pólizas de seguros, así era la cobertura que va a dar el consorcio a través de esos pagos que va a hacer en base a la indemnización de acuerdo a la peritación que haya hecho previamente un perito de seguros contratado por el propio consorcio. En muchos casos ahora estamos todavía 5 meses después cobrando anticipos de lo que va a ser la indemnización final, porque hay muchos casos en los que todavía no se ha podido hacer reparaciones de determinadas cuestiones, como pueden ser paredes, revestimientos de esas paredes, revestimientos de fachada, en algunos casos incluso carpinterías metálicas, tanto de puertas como de ventanas, escaparates, etcétera, que se vieron afectados por la inundación y que todavía no ha habido capacidad por parte de los proveedores de poderlos reponer, pero una vez que se vayan cubriendo esas etapas, se irían pasando las facturas al Consorcio de Compensación de Seguros, a esta entidad pública, y ellos, a medida que se ha ido justificando o que se va a ir justificando, se va a ir haciendo los pagos. Una vez que se ha hecho esa verificación por parte del perito del consorcio, la comunidad tenía necesidad de ir empezando a reponer otros servicios principales como pueden ser los ascensores. Eso es un tema que todavía, 5 meses después de haberse producido la catástrofe, en la mayoría de casos estamos esperando la posibilidad de que los ascensores se puedan volver a poner en marcha. En algunos casos porque los daños fueron de tal alcance que ha habido necesidad de poder valorar o presupuestar lo que es la sustitución completa de esos ascensores, y eso en ocasiones con el Consorcio de Compensación de Seguros ha habido sus discrepancias porque por parte de los técnicos del consorcio se entendía que no había posibilidad o que no se admitiría con carácter general lo que es la sustitución de los ascensores y que había que optar previamente por opciones de reparación. A eso añadimos que, además de la posible discrepancia con el Consorcio de Compensación de Seguros, nos hemos encontrado con la imposibilidad material
de las empresas fabricantes y de las empresas distribuidoras de material de ascensores de poder atender una demanda en un momento concreto de tal cantidad de ascensores que tenían que ponerse en marcha de nuevo. Eso hace que de manera colaborativa por parte del Colegio de Administradores, con los datos suministrados por los coordinadores de zona y con la propia administración autonómica, que es la administración que gestiona a nivel regional todo lo que es la parte de industria y en este caso concreto de ascensores, estamos colaborando para conseguir establecer un orden de prioridades de aquellos edificios que tienen personas que están identificadas como que necesitan el ascensor para poder hacer habitable su vivienda o incluso volver o regresar a su vivienda porque desde el día 29 de octubre en muchos casos se marcharon a casas de familiares, a casas de amigos o de conocidos o incluso se han tenido que alquilar pues, otro inmueble en una zona donde sí que tuvieran posibilidad de tener ascensor y de que fuera más habitable, el poder hacer vida normal en esos sitios. Y lo que están deseando es que en su propio edificio puedan recuperar el servicio de ascensor para poder tener esa opción de hacer vida normal. A partir de ahí, uno de los objetivos principales que tenemos todo este tiempo transcurrido después es la reposición en este momento, la reposición del servicio de ascensor. Es uno de los temas básicos y principales. Hay temas todavía que van a estar pendientes de que pase más tiempo para poderse llevar a cabo, como pueden ser la reparación de elementos de paredes, de elementos en sótanos, como pueden ser paredes y suelo, porque hasta que no se seque completamente y de toda esa humedad que absorbió durante tantos días y semanas de estar el agua depositada en esos elementos, hasta que no se seque totalmente, los técnicos desaconsejan el que se pueda aplicar un nuevo revestimiento o que incluso se pueda proceder a pintar y sanear esas paredes. Así que, como veis, es importante en primer lugar tener buena coordinación interna por parte de los administradores, es decir, establecer una red con claros interlocutores por grupos y por zonas que permita transmitir cuáles son las necesidades que los administradores detectamos a pie de calle, a partir de ahí pasar a los coordinadores, de los coordinadores al colegio y nosotros directamente ya lo tratamos con las autoridades tanto municipales como regionales como provinciales para establecer esas actuaciones que deben estar con el apoyo de la administración pública y que nos permiten el poder tener alcance a soluciones más rápidas o incluso que puedan ellos de una manera más activa incentivar las soluciones con las empresas proveedoras que tienen que actuar para esto. Y también siendo interlocutores con el Consorcio de Compensación de Seguros para que agilicen lo que es el pago de indemnizaciones. En muchos casos, como las indemnizaciones están tardando en llegar y las comunidades de propietarios no pueden esperarse a que esta indemnización llegue, lo que sí que se estuvo hablando por parte del colegio fue con entidades bancarias que lo que estaban haciendo es ofrecer líneas de financiación con un periodo de carencia en cuanto a la devolución de esa financiación para que permitiera el poder disponer de un dinero para ir encargando trabajos de reparación y de restablecimiento de servicios y que, por otro lado, permitiera esperar a que llegara el dinero de la indemnización del seguro y, una vez que llegara, amortizar esa financiación que está solicitada. En la mayoría de casos se han habilitado por parte de las entidades financieras líneas de crédito que son en esas condiciones con unos periodos de carencia de hasta 2 años que permiten tener pues cierta tranquilidad a las comunidades para poder encargar los trabajos y a su vez las empresas tienen la tranquilidad de que como tienen la financiación la comunidad van a cobrar esos trabajos que están haciendo y eso ha permitido que en determinados casos pues se haya podido resolver estas situaciones de tesorería que afectaban de una manera muy grave a las comunidades porque en muchos casos habían parado de hacerse encargos de trabajos porque no se tenía claro el dinero del Consorcio de Compensación de Seguros cuándo iba a llegar, es decir, esas indemnizaciones de aseguradora cuándo iba a llegar.
con esta solución pues se ha podido hacer esos encargos, esos trabajos y avanzar. Y por otro lado, el hecho de que el Colegio de Administradores haya estado detrás viendo esas necesidades que nos han ido dando traslado los administradores, pues supone el que hayamos podido colaborar de una manera más activa en agilizar la obtención de soluciones por parte de los propios afectados, que eran los ciudadanos que viven en esas comunidades que estaban dañados por la catástrofe. Por lo tanto, mi mensaje para vosotros sería, pues, sobre todo, primero, organización con un sistema muy claro de flujo de información que permita poder atender las necesidades lo antes posible, contactar con las autoridades, tanto locales como provinciales, que permitan el poder solucionar de una manera más activa cualquier problema que pueda surgir, y canalizar también las necesidades incluso en las empresas distribuidoras de energía o aquellas empresas grandes que tienen, digamos, la responsabilidad de las infraestructuras que se han visto afectadas, para que el restablecimiento de los servicios se haga de una manera ágil, rápida y que sobre todo beneficie a todos los ciudadanos que puedan estar dañados. Indicaros que nuestra experiencia, desde luego, lo que nos ha hecho es generar pues un contacto directo con los compañeros afectados en la zona, recoger esas inquietudes y plasmarlas posteriormente en actuación. Y eso sería un poco la recomendación o la herramienta que desde aquí, desde Valencia, os podemos trasladar para que vosotros podáis aplicar, porque entiendo que lo que son los daños y el efecto de la catástrofe habrá sido básicamente muy similar a lo que hemos sufrido aquí en Valencia. Mucho ánimo y, desde luego, desde aquí, desde Valencia, tenéis nuestro plena colaboración y pleno apoyo para que cualquier cuestión que, a través de Consorcio Abierto o bien directamente dirigiéndoos al Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, podáis necesitar de nosotros, y todo aquello que puedan ser experiencias que ya hemos vivido y que os sirvan a vosotros para encontrar atajos para alcanzar soluciones, pues por nuestra parte estaremos a vuestra disposición. Mucho ánimo y muchas gracias por la invitación para participar en este webinar. Confío que sea muy provechoso para todos y, lo dicho, a vuestra disposición estamos aquí en Valencia. Un saludo. Bueno, ahí pasaba Sebastián, que antes de grabar el video, y en realidad ya hace unas semanas, y tuvimos algunos contactos con él en una charla que teníamos con él. La verdad es que en la primera charla que tuvimos con él fue impresionante ver su predisposición. Desde que lo contactamos hasta que estábamos charlando pasó solamente una hora, y teniendo 5 horas de diferencia y estando seguramente ocupado, nos atendió cerca de, no sé si habrá sido el 11 12 más o menos de marzo. Se predispuso a hablar, y como habrán visto en el video, una claridad de sus conceptos, y también hay mucha claridad para transmitir la experiencia, ¿no? Agradecido a Sebastián, más allá que no nos puede escuchar ahora, pero en el medio de su charla le mandé un mensaje. Así que le vamos a dar la bienvenida a Pablo Antonelli, que, como les contaba antes, es profesor de la Universidad Nacional del Sur y profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, y en las áreas de hidráulica y de obras civiles. Así que sin duda Pablo va a tener un montón eh, para aportarnos. Simplemente para cerrar el capítulo anterior, creo que, por supuesto, en Valencia, como lo habrán escuchado a Sebastián, hay un colegio, y tener esa organización a nivel colegio, sin dudas que les ha ayudado eh, para poder coordinar mejor la emergencia, y a partir de ese colegio poder hoy estar organizándose para, Dios quiera que no, pero eventuales futuros episodios. Sabemos que en la Argentina no hay un colegio de administradores, pero sí seguramente podemos trabajar algunas dinámicas de coordinación que puedan servir para casos como este. Yo sé que hay gente de distintas ciudades en este webinar, así que seguramente
Eso es más a nivel ciudad y desde ya que desde aquí, desde Consorcio Abierto, estamos totalmente predispuestos para trabajar en esa línea. En el caso de Bahía Blanca, según algunas estadísticas que han trascendido, más del 70% de las viviendas tuvieron más de 30 centímetros de agua, ¿no? Con lo cual, eh, esa es la magnitud de lo que ocurrió en Bahía. Y desde ya que si eso lo pensamos en términos de propiedad horizontal, podemos imaginarnos los resultados, ¿no? Sótanos, cocheras llenas, bombas de agua bajo el agua, tableros eléctricos, bombas de motores de ascensores, en fin. Así que de todo eso nos va a hablar y con mucho más conocimiento que yo, Pablo Antonelli. Así que Pablo, bienvenido. Si querés compartir la pantalla, sé que tenés una presentación. Bien, Eh, un gusto que estés con nosotros y adelante nomás. bueno, desde ya muchas gracias a Albano y a Brenda y al Consorcio Abierto por la invitación. Y bueno, por dejarnos el espacio abierto a nosotros esa profesión dura que es la ingeniería, que muchas veces a nosotros nos cuesta manifestarnos y por ahí al resto de la gente nos cuesta que nos entiendan, ¿no? Porque por ahí tenemos, digamos, una mirada distinta, ¿no? Bien, sí, como bien dijiste, Albano, tengo acá algo un poco para, digamos, graficar un poco mis palabras y bueno, para que puedan entender todos. Yo calculo que son todos administradores, o sea, que van a poder entender fácilmente y por ahí poder entender. Y después, obviamente, estoy abierto a cualquier pregunta, ¿no? Voy a compartir, yo no sé si está habilitado el compartir, me parece que sí. ¿Mm? Bien, como dijo Sebastián, bueno, el evento natural que sucede de un tiempo de recurrencia extraordinaria, según el Servicio Meteorológico Nacional, y lo que vivimos los bahienses el 7 de marzo fue un evento de 100 años de recurrencia, ¿no? Obviamente que esto, yo les diría que es casi imposible poder eh, digamos, no tener algún efecto nocivo frente a la presencia de eso. O sea que, digamos, es una cuestión de qué podemos hacer para prevenirlo o para evitar los daños mayores, ¿no? Y entonces, ahí como empiezo es qué debemos, qué es lo importante y lo urgente, la diferencia de lo importante y lo urgente, ¿eh? Y qué es lo necesario, ¿no? Y después puse ahí tres verbos, ustedes me van a decir, pero usted es ingeniero, no tiene que ver estas cosas. Pero bueno, eh, hace falta que nos podamos comunicar y poder, así como decía Sebastián, ese poder de comunicación, organizarnos en la comunicación, también es cierto, ¿no? Entonces, el tema del ver, digamos, es propio de los seres vivientes, ¿no? Que tienen visión. El tema de mirar ya tiene algo más personal, digamos, más subjetivo, y el tema de observar tiene que ver más con la idoneidad y el profesionalismo. Yo, gracias a Dios, tengo una familia muy grande y bueno, y siempre me dicen, mi sobrino, eso, pero tío, sos difícil para hablar, porque por ahí tengo una mirada distinta de las cosas que tiene frente a una misma situación o un mismo evento, una misma cosa, digamos, digamos, un médico lo mira de una manera, un ingeniero lo mira de otra, un abogado lo mira de otra manera y un contador lo mira de otra. Entonces, bueno, yo les quiero transmitir qué es lo que vemos nosotros después del 7 de marzo del 2025, ¿no? ¿Qué miradas tenemos nosotros? Bien, obviamente, acá hay una imagen de un edificio que resume un poquito lo que se administra, ¿no? Lo que ustedes administran. Yo tuve la oportunidad de administrar un edificio horizontal acá en Bahía Blanca y después, bueno, de construir dos. Y bueno, y uno va aprendiendo esas cosas en la comunicación, pero eh, frente a un evento, lo que nosotros como ingenieros miramos siempre son las bases. Empezamos por los pies,
¿no? Las cimentaciones, ¿no? A ver, y Sebastián lo dijo, ¿no? Que después que sacaron el agua, venían los profesionales del municipio, de las alcaldías, y verificaban, ¿no? Entonces, bueno, después del evento tenemos que ver qué pasó. ¿Por qué? Pero ¿por qué es? Yo simplemente acá he marcado una línea, es decir, esta suponemos que es el suelo resistente, donde nosotros fundamos, perdón, yo no puse la presentación, perdón, ahí está, ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí. ¿Mm? Donde fundamos las cimentaciones o las bases, pero muchas veces con el agua se producen asentamientos, y esos asentamientos pueden producir en la estructura algunas fisuras que son producto, digamos, de esta inundación y, digamos, desinundación repentina. El suelo se satura de agua y rápidamente baja. Es como si sometiera el suelo a una compactación muy violenta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que evaluar esto, tenemos que mirar esto, ¿tá? Mirar, yo como profesional debería observarlo y analizarlo, ¿no? Para poder dar un resultado ante esta necesidad. Y también nos encontramos con esta situación, ¿eh? También Sebastián lo vio. Yo pienso que el 99% de los edificios de propiedad horizontal de Bahía Blanca terminaron en esta situación. Todos los que tuvieron, obviamente, sótanos o subsuelos, donde ahí, o sea, la intervención ahí es complicada. Es complicada porque primero hay que verificar el tema de vidas, hay que ver cómo actuar. El tema de la energía eléctrica es muy importante, ¿eh? Porque ustedes imagínense que ese agua que está ahí, yo como ingeniero veo que eso puede ser un potencial cable pelado, que si toco ahí me electrocuto, ¿ah? Entonces, eso hay que verificarlo previamente, ¿sí? Yendo para arriba nos encontramos con los muros, donde acá yo omití poner, para no asustarlos, digamos, la diferencia entre rajadura, fisura, grieta, ¿no? Es toda esta especialidad de las patologías que pueden llegar a tener los muros después de producidos estos asentamientos, ¿no? Obviamente que esto hay que evaluarlo y hay que ver de qué manera podemos, digamos, curar o remediar estas situaciones que pueden aparecer consorcistas o propietarios que van a estar, digamos, muy inquietos ante esta situación. Obviamente porque son visibles. Cielos rasos. Recuerden que el cielo raso no es una estructura resistente, sino es que tapa lo que es la losa, pero puede haber este tipo de goteras o puede haber tipo de manchas que puedan hacer, obviamente, restos de una humedad que existió, ¿no? Eh, Perdón, el tema de las instalaciones eléctricas. Eh, yo les contaba antes de iniciar en la prueba que de acá del estudio de ingeniería nuestro que tenemos, y a través del Colegio de Ingenieros y del Consejo Escolar, nos pidieron días después, el mismo lunes, esto fue un sábado, y el lunes nos pidieron hacer un relevamiento de los establecimientos educativos. Esto que son más o menos son 200 establecimientos educativos que hay en Bahía Blanca, de los públicos, ¿no? Entonces, de alguna manera salimos los ingenieros y arquitectos del colegio a colaborar con lo que sabemos, ¿no? Entonces, acompañar a los directivos a ver cómo encontraban sus inmuebles, y muchas veces la gente no sabe qué hacer, ¿no? Digo, ¿y qué hago ahora? ¿No? Porque, digamos, eh, lamentablemente esta película nadie se la supuso, ¿no? Y entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es cortar la energía. Y muchas veces nos pasa como administrador de consorcio o el portero que no sabe dónde está para cortar, hacer el corte general
del edificio, ¿no? Entonces, bueno, está bien, no, o sabía, o Pepito. Entonces, todo esto tiene que ser lo que yo llamo una capacitación continua y permanente, porque si no está el portero de turno, o no, bueno, ¿quién es? El residente, el que habita ahí, tiene que saber de alguna manera que, digamos, cómo maniobrar, digamos, para salvar vidas, ¿no? Y, por ejemplo, en algunos establecimientos, en un jardín acá, para los que son de Bahía, el jardín 902, de la calle Corrientes y Las Heras, bueno, ingresamos, tenía más de 1,20 m de agua, obviamente entramos después que bajó el agua, pero obviamente la electricidad todavía, digamos, no pasé después de 30 días a ver si ya se había restituido, porque el tablero general estaba todo bajo. ¿Ah? Entonces, hacer una tarea de mantenimiento de esto, este, digamos, eh, necesita digamos, de técnicos especializados y de tiempo, ¿no? Este, bueno, bajar las térmicas, inspeccionar si el agua llegó al tablero. Y después la otra, nos encontramos en establecimientos que, por ejemplo, había distintos lugares en los cuales no tienen un tablero general, ¿no? O la instalación eléctrica no está bajo norma. ¿Qué significa que no está bajo norma? Que no tiene digamos, las protecciones, digamos, el disyuntor, la llave térmica, la puesta a tierra, digamos, la identificación de cada uno de los circuitos, ¿no? Entonces, bueno, estas sí son tareas que se pueden hacer y que yo aconsejo que se deben hacer, ¿no? Digamos, y que tiene que haber gente capacitada y que pues, sepa operar, de tal manera de, digamos, tenerlo claro ante a un evento de esta envergadura como lo que pasó el 7 de marzo, ¿no? Bien, en el caso de instalación eléctrica, no quiero ser, lo dejo acá, lo mismo pasa con las instalaciones de gas. Las instalaciones de gas, este, tenemos que saber verdaderamente dónde están y cómo son los cortes y cómo debo proceder, digamos, rápidamente. ¿Sí? Porque si no, digamos, obviamente, fíjate que la electricidad y el gas no se llevan bien. ¿Ah? Si los juntamos, puede haber una explosión. ¿Ah? Entonces, puse primero la electricidad porque la electricidad es la más sensible, porque tampoco se lleva bien con el agua. ¿Sí? Y bueno, en las instalaciones sanitarias tenemos un sinfín de caños, porque vos decís, "Che, me pierde agua. ¿Y qué caño es?". Y bueno, pero tenemos sistemas en la instalación sanitaria, que es el sistema de agua fría, el sistema de agua caliente, tenemos las instalaciones de las bombas, tenemos los desagües pluviales, tenemos los desagües cloacales, ¿no? Hay un montón de sistemas, lo que nosotros llamamos, hacemos un paralelismo con los médicos, decimos el sistema circulatorio. ¿Sí? El sistema circulatorio no es la arteria y las venas nada más, sino que nosotros tenemos más, es más complejo, ¿no? Entonces tenemos que tener identificado, debemos tener los planos constructivos, deberían estar en el consorcio, ¿no? Y a disposición por ahí del profesional que va a ir a asesorar, ¿no? Y que va a decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo fue? Para que, bueno, se restablezcan todos los servicios en en el menor tiempo posible. El tema de las salas de máquinas. Las salas de máquinas, generalmente nosotros cometemos el error como proyectistas de ponerlas en el subsuelo. Y el subsuelo es el primer lugar donde... Sí. ¿Sí? Y bueno, entonces, bueno, acá puse esta imagen porque se ve que hay como, digamos, una base negra donde se podrían, o sea, si llegan a entrar 30 centímetros de agua, este sistema de bombas, digamos, no se vería afectado. ¿No? Digamos, podemos hacer algunas acciones para prevenir, ¿no? Dentro de lo posible. Obviamente, si me entran 2 metros de agua, y bueno, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. O sea, tengo que esperar, sacar el agua y después empezar a reparar. También tenemos las ventilaciones, esas ventilaciones que se encuentran en las terrazas, ¿no?
Y muchas veces nos decimos esto, ¿para qué será? Y bueno, pero nosotros lo ponemos cuando construimos por una razón de ser, muchas veces no por capricho, sino por necesidad, porque si no tengo una ventilación no puedo hacer que funcionen, por ejemplo, los calefactores, ¿no? O, digamos, tengo que ventilar, no sé, los baños, ¿no? Entonces tengo que ir arriba y ver. ¿Y eso dónde van? Van a las terrazas. Y las terrazas también, digamos, son lugares sensibles donde se ven afectados por agua, por el sol, y por ahí, digamos, los últimos pisos son los más, este, digamos, damnificados ante estos eventos. Verificando también lo que serían los desagües pluviales. Hay que hacer, digamos, un mantenimiento de eso para evitar problemas, ¿no? Después otra cosa que miramos nosotros, los ingenieros, son los balcones y fachadas, ¿no? Nosotros en Bahía Blanca tenemos una ordenanza municipal que sé que me parece que algunos consorcios recibieron y donde tenemos que ver estas situaciones. ¿Por qué? Porque, y ahí le voy a dar un pie a Martín, al que me sigue en la parte oratoria, es decir, tenemos que tener los seguros porque un desprendimiento de esto, digamos, puede llegar a ver, digamos, a meternos al consorcio en problemas y bueno, y la verdad que nadie quiere tener, digamos, la menor cantidad de problemas, con, en este caso. Nosotros hacemos los informes, verificamos la estabilidad de cada uno y bueno, digamos, de alguna manera estamos advirtiendo ante algún problema, ¿no? Algún inconveniente. Después tenemos las escaleras y los ascensores, ¿sí? Esto también, bueno, debe estar ahí en el plan de contingencia o en el plan de evacuación que debe tener cada consorcio. Seguramente que obviamente ante esta situación no se deben usar los ascensores porque se llega a cortar la luz de improviso, así que hay que usar las escaleras. Las escaleras deben estar perfectamente identificadas con sus luces de emergencia y muchas veces con sus ranuras antideslizantes o señalizaciones de, de pintura fluorescente para que se puedan iluminar con poca luz. Este, Son por ahí distintas situaciones para evitar algún tropiezo o alguna caída de la gente, ¿no? Siempre mirando un poquito a los residentes, a los habitantes del lugar para proteger. Temas de las aberturas, puertas y ventanas, ¿no? Eh, Verificar un poco, acá en la Ciudad de los Vientos, bueno, vivimos el 16 de diciembre del 2023, casi 200 kilómetros por hora, y muchos nos llamaron para, digamos, buscar las persianas. Aquí se usa mucho la persiana, antes se llamaba tipo barrio, ahora es la común, pero ¿qué pasa? Aconsejar cuando hay alertas de vientos a los residentes o habitantes que bajen su persiana. ¿Por qué? Porque si no se les hace bolsa el viento y se destruye la ventana, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente que también la persiana protege a la ventana, ¿sí? Y bueno, ¿qué más decir del funcionamiento de las puertas con un pequeño mantenimiento que ande todo y funcione todo? Para ir terminando, tenemos también el tema de las veredas, ¿sí? Las veredas, bueno, esta es una foto de días después, ¿no? Entonces, el estado de cómo quedó una vereda después de la inundación, donde vos te encontrás que hay más tierra en la vereda que en cualquier otro lugar, que desapareció la vereda, que desapareció el asfalto, la calle, ¿no? Y obviamente que hay que hacer el mantenimiento. Y de acá me quiero atrever a, a invitarlos a todos a solicitar de alguna manera a las autoridades municipales, porque más de uno debe tener una boca de tormenta o un sumidero donde va el agua, ¿no?
a que verdaderamente el municipio haga el mantenimiento correspondiente, porque eh, muchas veces, muchas veces es culpa de los bahienses, ¿no? Que dejamos la basura en la calle y esa basura, ante una pequeña lluvia, va a la boca de tormenta, pero la boca de tormenta después se tapa, y evita que funcionen los desagües pluviales. Y verdaderamente eso de alguna manera hay que denunciarlo, no denunciarlo, o avisarle al municipio que siempre se mantengan estas bocas de tormenta limpias, ¿no? Bien, y a modo general, y para ir terminando, nosotros hablamos en la universidad con los chicos, con los ingenieros, futuros ingenieros civiles, arquitectos, del tema del mantenimiento. Este, quiero tocarlo porque muchas veces el tema de mantenimiento para el argentino es una materia pendiente, porque nunca hacemos bien el mantenimiento. ¿Sí? Bueno, tenemos, para que se den cuenta, tenemos una especialidad dentro de la ingeniería que es ingeniero en mantenimiento electromecánico, ¿no? Pero nosotros le damos a los arquitectos y a los ingenieros mantenimiento, ¿eh? En general, mantenimiento de las instalaciones o de cualquier otra de las partes constructivas que tiene un consorcio o un edificio, ¿no? Y entonces tenemos el mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo, ¿sí? Digamos, lo voy a definir para que se den una idea, nada más, no vamos a entrar en mucho detalle, pero el correctivo es, se me rompió, voy y lo arreglo. ¿Sí? Se me rompió la bomba, voy y la acabo. ¿Sí? El mantenimiento preventivo es, todos los años le voy a hacer mantenimiento a las bombas. ¿Qué significa eso? Todos los años saco la bomba que está en backup. Generalmente los sistemas de bombas o de máquinas son dos. Uno está en funcionamiento y otro está en backup. El 90% de las veces, cuando se me rompe la que está en funcionamiento, le pido al backup que funcione y no anda, ¿no? Entonces ahí estamos en un problema. Ahí tenemos que avisar a la gente, no, que no vamos a tener agua, no, que va a pasar esto. Entonces, ¿qué es? Yo todos los años saco la bomba backup o la prendo la bomba backup, saco la que está en funcionamiento y la mando a hacer una reparación, ¿no? Digamos, entonces, la cosa es fantástica, porque cuando yo necesito, digamos, los tengo disponibles, ¿no? Ese sería el preventivo. Y el predictivo, digamos que es más, digamos, es más evolucionado. Nosotros generalmente lo usamos para equipos de construcción grandes, donde tienen distintos tipos de sensores, ¿no? Por ejemplo, sensor de temperatura. Se me está calentando un rodamiento y el rodamiento de la bomba, ¿sí?, me dice que está fuera de temperatura y me está avisando de alguna manera que ese rodamiento puede entrar en falla por X motivo. Eso puede pasar durante todo el año o, digamos, en cualquier momento. Entonces, ese mantenimiento predictivo, digamos, obviamente se hace en grandes industrias, en grandes equipos. Todavía no lo tenemos enraizado nosotros. Nosotros los argentinos no, trabajamos con el correctivo, nada más. Difícilmente tenemos el preventivo incorporado. Entonces, de alguna manera, yo los estoy invitando a hacer este mantenimiento de las terrazas, de las bombas, de todos los lugarcitos que hay, digamos, dentro de un consorcio para cuando lo necesito, que lo tenga disponible. Para esto, y ahora tengo que hacer, siempre hay que recurrir a un profesional de la construcción, ¿no? De alguna manera, por lo que dije al principio, digamos, de alguna manera es distinto ver, es distinto mirar, pero es distinto observar, ¿no? Observar con ojos capacitados, digamos, y donde te puedo dar un diagnóstico o una posible falla, ¿eh? ¿Sí? Y bueno, para eso, acá en Bahía Blanca y en el resto de las ciudades de acá de la provincia de Buenos Aires, en el cual formo parte, hay un colegio profesional
donde estamos matriculados acá en Bahía Blanca, más de 1.000 profesionales, en toda la provincia casi 10.000 profesionales, que de alguna manera, en distintas especialidades, este, estamos haciendo, digamos, ingeniería para ustedes, ¿no? Así que, desde ya, muchísimas gracias. Un poquito lo que tenía que contarles. No sé cómo anduve con el tiempo, pero espero que... No, impecable, Pablo, impecable. Como buen docente, un buen manejo de los tiempos. Yo quería cerrar e ir haciendo esta transición hacia Martín, haciéndote una consulta breve, así no se nos van los tiempos, pero hablando con muchas administraciones de Bahía Blanca, prácticamente todos padecieron tener los tableros con agua y también las bombas de agua y muchos también trabajaron con bombas de achique para, para justamente vaciar las cocheras y que como las napas estaban o siguen, no lo sé, Siguen altas. no es mi área de conocimiento, pero como muchas de las napas, las napas se mantenían altas, se volvían a llenar las cocheras, ¿no es cierto? Y eso generaba un gasto incluso en sacar agua para que una hora después tengamos prácticamente el mismo nivel. Mi pregunta va hacia ese crecimiento, y me remonto al primer slide que pusiste, donde está, y decías, los ingenieros miramos las bases, ¿no? Sí. Algún administrador me mostraba su preocupación sobre, bueno, decía, ha habido ríos subterráneos prácticamente, ¿no es cierto? O sea, las napas se han movido mucho y tengo miedo respecto de la cuestión estructural, realmente, digamos, la central, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado acá abajo y cómo estará la estructura del edificio? ¿Cómo le recomendás a un administrador, en este caso, por supuesto, de Bahía Blanca, porque la emergencia ahora está acá, pero eh, puede asistir al colegio para asesorarse sobre eso? ¿Cuál es el tipo de estudio que una Ujú. administración debería encarar para chequear que las bases, lo más estructural del edificio, esté en condiciones? Bueno, es una pregunta muy interesante, Albano, porque habla un poco también de la seguridad. Yo te contaba, eh, que, por ejemplo, mi primo Sebastián, después de 30 días que se tuvo que evacuar la casa, todavía, eh, bueno, fui el director de la obra que construí, digamos, no tuvo daños de bases. Las paredes están bárbaras porque las verifiqué, las estuvimos mirando, se limpiaron, pero hay un efecto psicológico, ¿eh? Donde, digamos, la persona no se siente protegida, no se siente tranquila dentro de la casa donde está, ¿no? Y bueno, obviamente que ese sentimiento de parte de los ingenieros que digamos, yo te voy a dar mi mirada. Primero, mi mirada, no solo a vos, sino al resto que tiene eso, ¿no? Digamos, esa preocupación, ¿cómo estará todo? Primero, nosotros, cuando hacemos los cálculos, eh, siempre se calcula con un coeficiente de seguridad. ¿Ah? Entonces, suponete, mira, la viga me tiene que dar 5 coeficientes de seguridad 20 por 40. Pero la normativa de cálculo nos exige a nosotros construir, por ejemplo, 30 por 50, donde la sección es distinta. ¿Mm? ¿Está claro? Entonces, eso tienen que saberlo, donde yo le tengo que transmitir tranquilidad. Pero vos me estás diciendo, mira, ¿es una obra pública o una obra privada? ¿Es un edificio en la ciudad o es un edificio rural? Y ahí la normativa nuestra varía. ¿Tá? Entonces, puede llegar a variar, y yo te diría con cargas dinámicas, el coeficiente de seguridad que nos ponen nuestros colegas antecesores es de 4. Entonces, ¿qué significa eso? Y si yo tengo una carga dinámica que está todo el día taca, 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 si me da 2 o 20 por 40, tengo que llegar a ponerle por 4, ¿no? 80 por 1 metro. ¿Está claro? ¿Mm? Y así en todos los elementos estructurales, hablo de bases, hablo de columnas, hablo de vigas, hablo de losas. ¿Sí? Para eso, para que te quedes tranquilo.
¿sí? Y después hay distintos tipos de cargas que se evalúan. Nosotros acá en Bahía calculamos con viento. ¿Sí? Nuestros edificios están calculados con viento. No así para terremotos. La norma no nos obliga a nosotros a calcular para terremotos, pero si hay un sanjuanino acá, o un mendocino, o gente de Neuquén, sepan que nuestros colegas de allá tienen que calcular con cargas de terremoto, cargas horizontales. Y entonces vos vas a ver el mismo edificio parecido, nunca vas a encontrar uno igual, que tiene, yo tengo colegas que laburaron en Perú y que no podían creer que hacían 10 pisos y tenían una ventanita así chiquita porque todo el resto era hormigón estructural. ¿Está? Sí. Ahora, lo que vos me decís de las bases, así como yo dije que, digamos, correr, la napa crece y baja, hay un movimiento de agua, ¿sí? Puede ser, puede ser que algo haya aparecido, ¿sí? Por eso hay que hacer, digamos, el informe estructural correspondiente si hay dudas. En cada caso particular se tiene que evaluar, ¿sí? Me acuerdo hace muchos años me llamaron de un edificio para hacer un problema en el piso 8 que no le cerraba la puerta. La puerta de ingreso del departamento no le cerraba a la persona. Empecé a raspar y qué sé yo, cuánto. Claro, veo una fisura arriba de la puerta y le digo al portero, necesito ir al subsuelo. No, pero me dice, si el problema está acá. No, 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 señor. Yo tengo otra mirada. El problema está en la base. ¿Eh? Entonces, fuimos al subsuelo, más o menos me ubiqué con los planos estructurales que tenían, porque muchas veces los edificios son construidos por profesionales que lamentablemente ya están jubilados o no están. Entonces, tiene que venir la posta a decir, che, el que viene es importantísimo que tenga cada consorcio sus planos estructurales, así como sus planos de instalaciones, y eso pídanselo a los profesionales y que estén ahí a disposición por cualquier cosa. ¿Sí? Y entonces voy al subsuelo para hacerte la corta y veo que dice el portero, no, porque como entra agua de la napa, como vos dijiste, el agua de la napa, puse una bombita. ¿Pero dónde había puesto la bombita de achique? Al lado de la base, hizo el pozo, hizo el pozo y metió la bomba de achique al lado de la base. Pero la bomba saca agua y saca material fino. Y al sacar el material fino se fue acomodando y pobrecita la columna quedó medio en el aire. ¿Y qué hizo? Se asentó. Al asentarse, se fue corriendo de arriba para abajo y se colgó de arriba. Entonces las fisuras empiezan a aparecer arriba. Ujú. ¿Ah? Porque Clarísimo. obviamente después hablamos de oscilaciones y todo lo demás. Bueno, se remedió porque le dimos una solución, así que no. Pero Está digamos, buenísimo. en No, ingeniería hay soluciones para los problemas. no, buenísimo. Bueno, te agradezco la respuesta porque creo que, digamos, sin dudas, algunas de estas cosas, y no por supuesto que lejos de pretender sembrar el miedo, simplemente los administradores como gestores, digamos, y responsables de ese activo que generalmente es el activo más importante de las familias, ¿no? Esos departamentos, esas casas, velan, digamos, por la seguridad y también por mantener la estructura en condiciones, ¿no? Así que me parece que más de uno por ahí está Prevención. Yo pensando siempre digo, en hay que prevenir. Mejor es exacto. prevenir. Y haciendo una consulta con gente que entienda, me parece que por lo menos van a ganar propietarios y administradores van a ganar en tranquilidad, ¿no? Así que mil gracias, Pablo, por tu No, charla. gracias a Gracias ustedes nuevamente y muy amable, ¿eh? no, Nos vemos. gracias, gracias, muy amable. Así que, Martín, te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Te escuchamos porque me parece que sin dudas en el público va a haber algunas consultas y dudas sobre los aspectos legales, temas de seguros y otros que van surgiendo, sobre todo cuando las circunstancias son así tan adversas, tan repentinas, tan fuera de lo común, ¿no? Así que gracias por estar con nosotros y todo tuyo. Bueno, muchas gracias, gracias Albano, como siempre, gracias a la gente en general de Consorcio Abierto.
celebro, como siempre digo, que estén siempre dispuestos a tratar de colaborar desde el rinconcito que nos toca a cada uno con aprender, con estas charlas. Me parece que estos son diálogos que nos clarifican mucho las cosas. Escuché muy atentamente lo que decía Sebastián, lo que decía Pablo, la verdad que sinceramente me pareció fabuloso. Me generaron algunas reflexiones que me gustaría arrancar con esas reflexiones. Lo importante, una lo has comentado vos, Albano, recién, pero quiero sumarme, la importancia de tener una colegiación, ¿no? La importancia que implicó para el caso de España, de Sevilla, esta coordinación que se pudo hacer a través de la colegiación que nos contaba recién. Eh, Como bien sabemos, en Argentina no hay colegios, hay algunos intentos de registros, intentos que no son lo mismo, porque tiene una intervención estatal cuando los colegios, justamente la importancia de la colegiación es que se hace a través de la coordinación de pares. Y es algo que por lo menos desde el espacio nuestro lo venimos solicitando hace muchos años ya y que bueno, lentamente calculo que se irá formando. Imagínense la importancia que reviste tener una colegiación en un caso como el que estamos tratando ahora, donde nos explicaba Sebastián, por ejemplo, que ante la inexistencia de una gran cantidad de profesionales que vean la situación estructural de cada uno de los edificios, ellos podían coordinar a dónde ir primero, a dónde ir segundo. Eh, Insisto con esto, me parece que es sumamente importante. La segunda reflexión, antes de meterme de lleno al tema que quiero hacer, yo lo veo siempre que tengo la posibilidad de conversar con la gente, con los administradores, parecería ser que nuestro ordenamiento pone en cabeza del administrador una serie de tareas y le exige al administrador ser algo así como un multitasking de profesiones, porque el administrador debería saber un poco de contabilidad, un poco de derecho, un poco de ingeniería, un poco de arquitectura, hasta grafología también, y tener una caja de seguridad para tener los libros. Es una cosa así, cuando uno lee el código parecería surgir de eso. Bueno, esto es lo que genera justamente la duda, la indefinición y los miedos normales en un administrador que trata de hacer las cosas como mejor puede en situaciones como esta. La tercera reflexión es que nosotros venimos acá en la parte que me toca, que es la parte del derecho, la parte del tema que vamos a hablar ahora, que es de las responsabilidades que puedan tener o no los administradores y cómo actuar. Siempre llegamos tarde, siempre llegamos a analizar lo que ya se hizo o lo que se debió hacer y las consecuencias de esto. Con lo cual es súper importante tener en claro un poquito primero qué tipo de responsabilidad tenemos como administradores, hasta dónde tenemos que llegar, hasta dónde no, y cuáles son las cosas que sí podemos hacer. Todos sabemos que en la calidad de administradores, el administrador es representante de un consorcio, no es el que toma las decisiones de manera directa, sino a través de un mandato. Mandato que nos da la ley de fondo, que en este caso es el Código Civil y Comercial, los reglamentos en cada caso en concreto y las decisiones asamblearias. Sin perjuicio de eso, y acá es donde empieza a aparecer la situación interesante para discernir un poco esto, hay algunas funcionalidades que nos da directamente el código, la ley de fondo, que nos permiten manejarnos con alguna destreza, con alguna libertad. No es un tema menor el tema de las responsabilidades. Fíjense que en el artículo 160 del Código Civil y Comercial establece que para los administradores la responsabilidad frente a sus administrados es ilimitada y solidaria. Esto significa, entre otras cosas, que, insisto con la idea, lo que se va a hacer en un futuro es analizar cómo se desenvolvió cada uno de los administradores ante estas situaciones. Y acá hago un parate. Todo lo que vamos a hablar de acá en adelante son situaciones de excepción en este caso. Estamos hablando de una situación que no es la normalidad,
no es lo que ocurre en el 100% de los casos, sino es una situación de excepción. Y cuando hay excepciones, el derecho se dobla. Y cuando el derecho se dobla, es importante tener muy en claro qué es lo que podemos hacer y qué no. ¿Por qué decimos que es importante? Fíjense que una de las normas que establece el 2067, que es un artículo que habla justamente de cuáles son los derechos y las obligaciones de los administradores, en una forma de redacción un tanto ambigua, un tanto criticable realmente, porque mezcla derechos y obligaciones, establece en el inciso C, justamente, que es parte de la obligación la conservación de las partes comunes y bienes comunes del consorcio. ¿Qué significa esto? En el caso de que exista, después de lo que ha ocurrido, como bien nos decía Pablo, grietas, problemas con los ascensores, problemas de seguridad que son gravísimos y que como administradores no podemos conocer de antemano, porque no somos ni electricistas, ni ingenieros, ni lo que fuera, cabría en principio una suerte de responsabilidad que podría haber al administrador. Spoiler, a lo que vamos a decir, quédense tranquilos, no es tan grave la situación respecto de la responsabilidad, pero tengo que llegar a eso. Me gusta spoilear el final de la charla para que no haya desmayos en el medio que no lo podemos ver. Eh, Dentro del mismo artículo existe otra norma, y acá sí quiero hacer mención y hacer mucho hincapié, que es la del inciso H. El inciso H lo que establece es la obligación del administrador de mantener asegurado el consorcio. Habla de un seguro integral, nuestra ley de fondo. Eh, Esto va a depender, el seguro integral va a depender mucho de las compañías de seguro. No todas las compañías de seguro establecen o tienen ese seguro integral, pero sí muchas tienen distintos tipos de seguros que entre ellos podrían encauzar o por lo menos asegurar la mayor cantidad de situaciones posibles, cuestiones estructurales, cuestiones de inundaciones, de terremotos, o lo que fuera, más allá de lo que decía Pablo recién, de que en la zona de Bahía no es una zona donde se les exija al diseñador, digo yo, de los edificios, el estudio de los terremotos. Sin perjuicio de eso, no está de más tener este tipo de seguros. Seguros que pueden ser ampliados por voluntad de las asambleas, ¿no? Y es importante tenerlos. Tratemos de ir al caso concreto, sin irnos tanto a lo teórico. Es sumamente importante a partir de ahora, cuando esta tragedia ya ha ocurrido y donde vamos a empezar a ver realmente las consecuencias de lo que ha ocurrido con el tema de la estructura, con el tema de los daños en la parte eléctrica, de gas, como decía recién Pablo. Resulta sumamente importante establecer primero qué dice nuestra póliza de seguro, porque no todas las pólizas son iguales. Las pólizas son, los contratos de seguro son contratos privados que pueden variar de acuerdo a una compañía, de acuerdo a otra compañía, y pueden variar incluso respecto de cada uno de los consorcios que se trate. Más allá de tener esto y de hacer los reclamos correspondientes, obviamente, siguiendo alguna suerte de línea de trabajo, que es me parece el objetivo de esta charla, no tanto ser teóricos, sino buscar la parte práctica para que veamos entre todos cómo sanear o eximir esa responsabilidad. Insisto, el derecho va a venir a analizar con posterioridad lo que haga cada uno de los administradores, y acá es donde se ven justamente esos movimientos, es decir, qué es lo que cada administrador tiene que hacer desde su consorcio. La idea es que si hubiésemos tenido alguna posibilidad de coordinarlo de manera colegiada o incluso estatal, esa responsabilidad también se vería un poquito disminuida, ¿no? No existe esa posibilidad, independientemente de que sí se pueda coordinar a lo mejor privadamente con dos, tres consorcios por manzanas o por lo que fuera, y que sería la verdad lo ideal. Lo cierto es que tenemos que analizar este tema desde la óptica de cada consorcio en concreto. Listo. Pasó el temporal, empiezan a bajar las aguas, empiezan a tener
la vista de cuáles son las consecuencias. Yo soy administrador, ¿qué hago frente a esta normativa que estamos diciendo de que a mí el código me obliga a hacer la conservación de todo esto? Hay una realidad, y ya nos lo adelantó Sebastián al principio. Las compañías de seguro demoran. Y a veces demoran meses. Él hablaba de 6 meses que hace que están tratando de lograr en algún punto que les respondan por daños que se necesita responder el dinero para poder hacer reparaciones. Nosotros tenemos otra pata a esta historia que no podemos dejarla de lado y es la crisis económica que vive el país. Los consorcios no tienen dinero guardado a pesar de que nos diga el legislador que deberíamos tener fondo de reserva para este tipo de situaciones. Por lo general es muy difícil lograr el fondo de reserva, con lo cual es dinero que o sale del seguro, o sale de subsidios, o sale del bolsillo de la gente. Bolsillo que a su vez está sumamente dañado por esta misma catástrofe. Hay gente que ha perdido absolutamente todo. Entonces vamos a empezar a contar con situaciones no solamente de establecer qué hacemos primero, sino con situaciones de morosidad, gente. Y situaciones de morosidad que va a afectar al cúmulo del resto de los vecinos y a las reparaciones. Veamos estos puntos. ¿Qué sugiero que hagamos paso por paso para que esto tengamos a futuro una exhibición de responsabilidad y que dentro de las posibilidades no nos vengan a reclamar, che, vos hiciste esto mal o vos dejaste de hacer esto mal? Paso número 1, hacer un relevamiento de todo lo que esté en el edificio. Las grietas, hacer un relevamiento dentro de las posibilidades, por supuesto, saber qué tenemos en el edificio, saber con qué daños estamos lidiando, falta de agua, falta de gas, falta de luz. ¿Por qué la falta de luz? Porque el tablero está quemado, porque hay que hacer toda una instalación completa. Esas son cosas que lamentablemente las tenemos que hacer con profesionales. Digo lamentablemente no porque haya que contactar a los profesionales, sino porque todo es dinero. Después analizaremos cómo juntar ese dinero. Pero lo cierto es que si no sabemos de arranque en qué es lo que tenemos nosotros por delante, difícilmente podremos analizar qué es lo que tenemos que hacer para tratar de canalizar un poco estas situaciones, ¿no? Teniendo un poco cuáles son los daños, las consecuencias que han ocurrido con todo esto, hay que discernir cuáles son aquellas reparaciones que son necesarias de cuáles son aquellas reparaciones que son urgentes. Pablo también en una de sus diapositivas, la primera diría yo, hacía esta distinción y a mí me parece súper importante entenderla porque no toda reparación o mantenimiento que se tenga que hacer necesario a veces es urgente. Y cuando eso ocurre, como el dinero escasea y como no tenemos el dinero y porque muchas veces tenemos que salir a hacer los reclamos, tenemos que tener básicamente nosotros cuáles son aquellos daños que son ya y cuáles son aquellas reparaciones que pueden esperar. Teniendo todo esto, una lista de cuáles son los daños, hacer los reclamos al seguro, y en esto voy a ser muy clarito, el reclamo al seguro debería ser independiente de lo que diga la póliza. Uno tiene que hacer un reclamo general de todo y que después sea cada una de las compañías de seguro la que vaya determinando qué se abona y qué no se abona. Ante esta situación de la compañía de seguro, debería intervenir algún abogado a los fines de establecer si realmente lo que nos están ofreciendo como solución en dinero condice con lo que dice la póliza de seguro de cada uno de los consorcios. Pero sin perjuicio de esto, nosotros vamos a tener consecuencias que son muy gravosas. En algunos casos sí, en otros casos no tanto, pero si no podemos restablecer el servicio de electricidad sin riesgo a que la electricidad pase a las paredes y riesgo para la vida de las personas, entonces no vamos a poder lograr nunca que la gente vuelva, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual necesitamos sí o sí tener ese listado de situaciones, ese listado de daños que se han generado
en cada uno de los edificios. Teniendo ese listado de daños y sabiendo qué es lo que nos urge y qué es lo que es necesario, viene la segunda pata de todo esto. Empecemos a ver, mientras la compañía de seguros hace todo el relevamiento, recuerden que estamos hablando de una situación de catástrofe donde no hay 2 o 3 edificios, sino la gran mayoría del territorio bahiense es el que está afectado, con lo cual entiendo yo que se va a demorar, independientemente que me consta, porque lo hemos visto y han trascendido algunas compañías de seguro que ya están tratando de colaborar con esto, llevando profesionales, tratando de analizar. Ahora bien, ¿podemos colaborar nosotros como administradores? Sí, podemos colaborar y entiendo yo que va a ser a la seguridad de cada uno de nuestros consorcistas tener un dictamen pericial privado, si se quiere, de cuáles son estos daños importantes y cuáles son los que requieren una necesidad y una urgencia de reparación. La mayoría de los edificios no han podido tener la vuelta de los consorcistas a los edificios, con lo cual se nos va a hacer muy difícil también el contacto. Nosotros tenemos que tener el mismo contacto que veníamos teniendo antes con cada uno de los consorcistas, llámese, si nosotros hablábamos consorcistas a través de una plataforma, a través de la plataforma de consorcio abierto, si lo hacíamos a través de mails, hay que seguir haciéndolo de esa manera. Y lo importante es llamar a asambleas. Este tipo de asambleas podría ser virtual. La sugerencia desde este lugar es que sean virtuales. No hay ninguna prohibición. Vamos a desmitificar un poquito esto, porque es muy normal que se nos diga el código no lo establece las asambleas virtuales. No, acuérdense que en nuestro derecho todo lo que no está expresamente prohibido, en principio está permitido. Esto no significa que una asamblea virtual no requiera de algunos requisitos formales, por supuesto. Para eso existen los mismos requisitos que establece el código respecto de la citación previa, el debate que se tenga que hacer, las votaciones, como se tienen que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso otra de las preguntas que hacen normalmente los administradores respecto de las asambleas virtuales es ¿cómo hacemos para firmar los libros de acta? Los libros de acta, si ustedes se fijan en el Código Civil, no requieren que la firma sea in situ. No hay ninguna norma que establezca que el libro de acta se firme in situ. Se puede firmar con posterioridad. ¿Es más tedioso? Por supuesto que sí. ¿Es necesario firmar? Por supuesto que sí, porque hace a la transparencia. Pero no hay ningún impedimento en que se hagan asambleas virtuales. Señores administradores, hagamos las asambleas virtuales. Como siempre decimos nosotros, dejemos huella de nuestro accionar, mostremos a futuro, porque en el derecho se analizan las responsabilidades con posterioridad, y dejemos huella de lo que hacemos y dejamos de hacer, porque después se va a analizar lo que hicimos durante este periodo. Paso número 1, entonces dijimos tener un detalle de las consecuencias que podamos tener. Hay veces que la consecuencia es posterior. Yo recuerdo los casos, evidentemente acá tenemos gente de todo el país, pero en Córdoba hemos tenido situaciones en un barrio en particular por el tipo de suelo. Córdoba tiene una particularidad y es que no todos los suelos son iguales. En la misma ciudad hay un tipo de suelo y en otra parte de la ciudad es otro tipo de suelo, con lo cual hay lugares donde ha habido movimientos de suelo a consecuencia de rupturas de caños de agua y qué sé yo, y donde las consecuencias de esto se vieron a veces mucho después temporalmente de la ruptura. Quiero decir con esto que es posible también que ocurran estas consecuencias que nos mostraba recién Pablo en las fotos, consecuencias de grietas. No todas las grietas son estructurales, hay algunas grietas que no son estructurales y es muy importante entender cuáles son aquellas que pueden repercutir en una responsabilidad o en la seguridad, mejor dicho, del edificio y cuáles no tanto.
Teniendo este detalle y habiendo hecho las denuncias en los seguros, dejando trabajar a los seguros, hay que hacer asambleas. ¿Y las asambleas por qué hay que hacerlas? Primero porque nosotros tenemos el deber como administradores de informar a los consorcistas la situación de cada uno de los edificios. En segundo lugar, porque viene una etapa lamentable, pero que es real, que es la etapa del juntar el dinero para tratar de hacer aquellas reparaciones que son urgentes. Y acá me voy a parar en algo. Dijimos al principio de la charla que si bien es real que nosotros, como administradores, tenemos la obligación de hacer respetar la ley, de hacer respetar el reglamento y de hacer respetar las decisiones asamblearias, y que por lo tanto parecería ser que hay ciertas decisiones que no podemos tomar, llámese algunas reparaciones que no podemos hacer si no nos lo aprueba una asamblea. La verdad que esto es un mito. Mito. ¿Por qué lo digo? Nosotros tenemos la norma del 2067, como dijimos al principio, donde en el inciso C establece directamente la obligación del administrador de hacer todo lo que tenga que hacer para hacer la conservación de las partes comunes en cuanto a conservación y seguridad del patrimonio y de la gente. Entonces, no es real que si el consorcio no nos lo autoriza a través de la asamblea, el administrador no puede actuar. Sí puede actuar porque tiene una norma directamente que delega en el administrador la facultad y la obligación, el derecho y el deber de actuar de manera inmediata para poder mantener la seguridad de ese edificio. Desmitificando esto, y yo imaginándome las caras de desahogo de muchos de los que están del otro lado, diciendo, bueno, menos mal que no todo se necesita la aprobación, vamos a ver la otra pata que tiene esto. Bueno, ¿de dónde sacamos la plata para hacerlo? ¿Hay que hacer asamblea? Sí. ¿Hay que pedir autorización? Ni. No es la autorización lo que se requiere. En realidad lo que tendríamos que tratar de hacer es de evaluar algunos presupuestos o de algunos distintos presupuestos para ver cómo buscamos el dinero. No olvidemos que en esa misma asamblea tenemos que tratar un tema muy álgido y muy importante, que es el de la morosidad. Todos sabemos que no se va a poder cubrir la totalidad de los montos. Y acá quiero dejarles otro tip que algunos me querrán y otros me insultarán, pero que lamentablemente es real, y es que en una comunidad consorcial lo que prima es la solidaridad. Por eso existen y por eso funcionan en todos los países del mundo. La solidaridad bien entendida implica que aquellos que no pueden pagar son solventados por los que sí pueden pagar. Esta es la solidaridad a la que me refiero. No significa que el que no pueda pagar no lo vaya a pagar nunca. Gente, no me mate, no maten al mensajero. Yo lo único que estoy diciendo es lo que dice nuestra norma y lo que establece, y que está muy bien que así sea. Después se verá a través de ejecuciones, de expensas, o lo que yo sugiero, tratar el punto también de la morosidad y otorgarle a aquellos eh, que puedan demostrar justamente que no pueden pagar a decisión de la asamblea algunas posibilidades de pago, o cómo se le devuelve a aquellos que sí lo puedan pagar, etcétera, etcétera. Esto es lo que sí debe tratar la asamblea, porque lamentablemente vamos a necesitar el dinero para hacer un montón de situaciones, ya sea situaciones que no cubran el seguro o situaciones de reparaciones o mantenimiento que sí lo vaya a cubrir el seguro, pero que lo cubra con posterioridad. Y que en vez de hacer un reclamo de la reparación, se haga un reclamo de lo que tuvimos que poner como dinero. Pero es muy importante dejar en claro al resto de los consorcistas que esto no se discute, que no se trata de una opción de la asamblea reparar. Todas aquellas reparaciones que sean necesarias y urgentes pueden ser tomadas directamente por el administrador. ¿Por qué? Por delegación directamente de la norma. Anótenselo, 2067, inciso C. Lo leen, es muy clarita esa parte, y esto es lo que debemos trasladar. Si nos podemos poner de acuerdo en el monto,
genial. Y si no, será el administrador el que lo tenga que hacer a través de expensas. Acá viene el otro punto, y con esto estoy tratando de terminarlo porque no me quiero exceder. Me dijeron 25 minutos y me puse el reloj acá al lado para ver cuánto vamos. Vamos 25 con 32. Así que estamos bien. Y acá es el otro punto. No son expensas extraordinarias, son expensas ordinarias. No necesita que sea la asamblea la que me las diga, porque yo tengo facultades como administrador. Y viendo la cara de Albano, que es el único que está puesto con video, me imagino la cara de todos los demás que deben ser las mismas, diciendo, oh, bueno, la idea mía era tratar de darles en estos 20, 25 minutos que hemos charlado, los tips más importantes que me parecen como para que puedan desarrollar lo que viene, que es fundamental. Lo más importante de todo, insisto, gente, dejen huella de lo que hagan, hagan las asambleas, dejen constancia, porque después es cuando se analiza lo que vamos a hacer a partir de ahora. Gracias, espero haber sido claro. Obviamente me quedo para si hay algunas preguntas. Lamento el poco tiempo. Agradezco muchísimo. Los que me antecedieron fueron súper claros. Espero haber sido igual. Sin dudas, Martín. Bueno, de nuevo gracias por el tiempo y por la claridad. Perdón que mi expresión, me llamó la atención cuando decías lo de expensas, que son expensas ordinarias, porque bueno, muchas veces ahí después se discute el pago, ¿no? O sea, si son Sí, ordinarias, hemos hecho, yo recuerdo, Albano, que hemos hecho incluso webinares con ustedes sobre cuál es la diferencia entre una y otra, y esos webinares duran 2 horas, 2 horas y media. Es muy sin difícil dudas. hacer tantos temas acá, No, no, digamos, ¿no? sin dudas que Pero sí, sí. respecto de eso, un solo punto. Dale. La discusión siempre es quién paga, pero es una discusión que nos excede como administradores. Es una discusión que va en una relación jurídica relacionada entre un inquilino y su locador, no entre un inquilino y el consorcio. Es un tema Ujú. que me encantaría explicarlo más largo, no se puede, pero la realidad de esto, que lo más sano que se puede hacer es no meterse en esa relación, porque es una relación jurídica diferente. Tremendo, tremendo punto. Y gracias porque aclara mucho ese último comentario, me parece. Porque sé que son discusiones que se están dando, ¿no? En Bahía, que bueno, como les contaba al principio, particularmente al vivir yo aquí en Bahía Blanca, toca más de cerca que si esto hubiese ocurrido en cualquier otra ciudad del país. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, gracias, Pablo. Sé que estamos justo con los tiempos y también ustedes tienen otros compromisos y también quienes nos acompañaron. Nosotros siempre en estos webinars generalmente los cerramos mostrando alguna funcionalidad nueva del producto y demás. En este caso, por las características de esta conversación, no lo vamos a cerrar de esa manera. Desde ya que los invitamos, por supuesto, a seguirnos en redes, en nuestro canal de YouTube, ponerse en contacto con el equipo si alguien está interesado en conocer más sobre Consorcio Abierto. Y en definitiva es esto, ¿no? Consorcio Abierto, además de ser una plataforma para gestionar edificios y barrios y tratar de acompañar a las administraciones en su proceso de modernización, digamos, también es una comunidad, ¿no? Y tratamos aquí en estos webinars tratamos de aportar. Básicamente es eso, tratamos de aportar trayendo el conocimiento de oradores calificados según los temas que vamos seleccionando. Así que no les robo más tiempo, les agradezco muchísimo el habernos acompañado. Gracias, Pablo, gracias también, Martín, y también a Sebastián que estuvo al principio en un video, y muchísimas gracias a ustedes por confiarnos su tiempo. Será hasta la próxima.